error considerar que la información menos importante de este fin de semana lo fuera la más importante, que es sin duda alguna la selección vía la metodología de las encuestas que ha hecho la corriente danilista del Partido de la Liberación Dominicana para competir en las primarias internas, que no solo serán las del Partido de la Liberación Dominicana, como bien sabemos, pero las primarias internas del 6 de octubre próximo, que pues tendrá, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD, dos competidores, dos importantes corrientes y al mismo tiempo pues dos importantes competidores. Nos referimos a la elección que se hiciera pública en el día de ayer de la precandidatura de Gonzalo Castillo Terrero. Y esto a partir por igual del cumplimiento del compromiso de los que fueron sometidos al baloteo de las encuestas, el apoyo a la decisión tomada, ya conocida por estos, que recibieron el día sábado, recibieron las encuestas y ya el propio sábado algunos pues dijeron y manifestaron el apoyo a Gonzalo. Lo hizo en su momento Andrés Navarro, el propio Temístocles Montaz, así como Domínguez Brito. No conozco de otras declaraciones hasta el día de hoy. Pero bien sabemos que de los que habían presentado su propio proyecto a las bases del PLD y al país, pues habían pedido que no se les tomara en cuenta para la medición de las encuestas acordadas. Y así las cosas, pues hubo precandidatos importantes, sin lugar a dudas, dirigentes históricos del partido y con simpatías en distintos sectores y apoyos en distintos sectores que decidieron, no se sabe si con mucha inteligencia o haciendo bembitas, decidieron que no se les contara los votos o que no fueran medidos con la misma vara con que fueron medidos los demás o con que iban a ser medidos los demás. Gonzalo Castillo era una viga, como se dice. Pocos tenían dudas con respecto a las simpatías que generó en un relativamente corto tiempo, generó Gonzalo Castillo. Pues bien, esto deja atrás ya una etapa del cronograma y nos pone de cara a un escenario interesante en el que queda perfectamente clara la distinción o las características de quienes van a competir. Uno en representación del pasado, que quiere volver y que quiere anclarnos, si no en el pasado más lejano, en el presente, y de alguna manera tronchar el proceso de renovación interna
de circulación de nueva sangre que es necesario para que las organizaciones políticas no se anquilosen, que es lo que provoca la vetustez y la anacronía de ciertos partidos políticos y obviamente de ciertos liderazgos. Y esto quedó evidenciado previo a las encuestas y previo, si se quiere, a todo, porque el presidente Danilo Medina, al ser aviesamente impedido de competir, y yo diría que venturosamente de competir, pues puso ante el país su voluntad de contribuir a la renovación y de contribuir a la democratización de la vida interna del Partido de la Liberación Dominicana. Y muchos, pues con acierto, consideraron que el presidente Danilo Medina se convertía con esta decisión en el primer líder mentor de la historia política dominicana. Y esto queda expresado en que su corriente, la corriente que encabeza, que lidera, pues presentó 8 precandidatos, ¿verdad? 8 o 7 precandidatos. Pero eso mismo favoreció que otros con pocas posibilidades por igual, pues tuvieran también la oportunidad de competir de tú a tú. Fue el caso de Melanio, fue el caso de un tal Crespo, y ¿quién más? Bueno, otros más. Creo que hay otros. ¿Seguro? Bueno, pero sí, que Radamés, pero ciertamente, que Radamés, pero Radamés había formado parte del núcleo inicial de precandidatos que se acogían a la metodología y al acuerdo con el que fue seleccionado finalmente Gonzalo Castillo. Danilo Medina, por lo tanto, se convierte desde ya en el primer líder mentor de la historia contemporánea dominicana, favoreciendo el surgimiento de estos proyectos del Partido de la Liberación Dominicana. Dicho esto, el país asistirá a unas primarias por primera vez abiertas, que es también el gran salto que se deriva de todo esto. Primero de la ley de reciente promulgación, por así decirlo, de la ley de partidos políticos y la ley electoral. Y ahí entonces se enfrentan, por un lado, el pasado que se apoya en aquello de vuelve y vuelve, que no estimuló el surgimiento de ningún otro precandidato o precandidata, y por el otro lado Gonzalo Castillo, que es el resultado de un proceso de continuidad y al mismo tiempo de renovación por ser un proyecto nuevo también. Y vamos a un proceso en donde, como digo, los contendientes están claros, como debe de ser. Porque poco atractivo tendría una contienda entre iguales. Si fuésemos a la lucha libre, siempre había el enmascarado y el que no lo era, el estilista y el que no lo era, el sucio y el limpio. Sucio se le decía a aquel que era capaz de dar piquete en los ojos o de aplicar la polémica o cosas por el estilo. Y el estilista y el limpio, bueno, pues era ya veneno, por así decirlo. O el santo, o Blue Demon.
Ramón, yo recuerdo, Oye, buena memoria. yo recuerdo aquello, ¿verdad? Y yo que soy bastante más joven que usted. De tal suerte que vamos a esto el día 6 y queda poco tiempo. Quedan apenas 27 días, según vi que alguien contó, para que se celebre democráticamente este proceso abierto que le da oportunidad a participar en la selección de los candidatos de las organizaciones políticas. Aunque esto solo va a acontecer, hay que decirlo, dentro, si no el único, dentro del gran partido político, del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y es también lógico que eso suceda. Si no, no se estaría dando un salto en lo que tiene que ver con la democracia electoral. Seguiríamos en lo mismo, en el pasado, en el vuelve y vuelve, y en la posibilidad de estructuras que al interior de los partidos se encargan finalmente de excluir gente en vez de incluir a la gente. Es decir, nuevos simpatizantes, nuevos militantes de los proyectos políticos y sangre nueva en todo el sentido, porque la sangre nueva, para decirlo, es esencial desde el punto de vista de que viene de la sociedad, de que viene de fuera. Si no, es imposible que a usted le hagan una transfusión o que le pongan una pinta de sangre, que le suba la plaqueta o qué sé yo qué cosa. Se requiere de la participación cada vez de más personas. Es como que usted tiene un balde lleno de agua, pero esa agua como que está medio estancada. Usted puede o agarrar y voltearla y botar todo el agua y entonces conseguir nueva agua hasta llenarlo de nuevo, o usted puede simplemente decir, bueno, pero si yo le meto un 25% de la cantidad y esa agua limpia, no estancada, y dejo que la otra se desborde y salga, y bueno, pues yo logro un agua que, aunque no es del todo nueva, pues ha sido de alguna manera pues aclarada con la sangre nueva. Esto va a acontecer y aquellos que esperaban el escenario en el que la principal corriente del PLD y por lo tanto el PLD se dividiera o fuera incapaz de elegir un solo de los precandidatos como contendientes de lo viejo, como lo nuevo propiamente, pues se frotaban las manos, esperaban, prendían vela para que esto se dividiera. Porque de ahí también la miopía de aquellos que quieren construir proyectos propios sobre la base de los escombros de los demás, con los ladrillos de la destrucción del otro, y no con la elaboración de su propia argamasa, la elaboración de su propia técnica constructiva, la elaboración de nuevas ideas. Esto no ha acontecido y ya vemos que efectivamente, bueno, pues el líder mentor, tal como se comprometió, pues va a hacer todo lo posible para que se produzca a partir de la sangre nueva un nuevo salto en la democracia intrapartidaria, pero además un nuevo salto en la democracia en la República Dominicana. Creo que esto es alentador, halagüeño, que debemos todos celebrar. El agua se va aclarando,
las cosas se van poniendo en su lugar y le dará la oportunidad a todos a decidir de qué lado está, o del lado de los saltapatrás, o del lado del pasado, o del lado de la sangre espesa ya vieja, a la que hay que oxigenar con sangre nueva, o del lado de quienes pretenden seguir reproduciendo una cultura política anclada en los viejos y más antiguos liderazgos y formas primigenias de la democracia dominicana después de la larga dictadura trujillista. Entonces, celebremos todos esto, todos celebremos esto y pues alentemos un escenario de fiesta para el 6 de octubre en donde esperemos que la minoría actúe democráticamente, con respeto a las normas internas, a los estatutos y a las conveniencias que no tienen por qué estar en contradicción o en contraposición con lo que hay que hacer, con lo nuevo o con la democracia, con el centralismo democrático. Y habrá una minoría y habrá una inmensa mayoría de seguro, aunque haya gente que no se da cuenta de que los cambios se producen incluso a contrapelo de ciertos intereses, pero incluso a partir de la idea de que cerrando los ojos usted puede tener más luz que viéndolo con catalejos o con binoculares. Hay gente que debería hoy reflexionar claramente que no dándose el escenario de la división de la corriente danilista, es decir, de lo nuevo, no debería exponerse y quizás debería de tener la inteligencia de aquellos que escurrieron el bulto tempranamente para que los votos o las mediciones no le contaran o no expusieran su verdadero posicionamiento. Porque resulta por igual penoso que en el ocaso de un liderazgo, y solo en él, ese líder, en su momento pretendidamente único, conozca el polvo de la derrota ahí donde nunca debió exponerse a ella, sino que por el contrario, e incluso anticipadamente, pudo haberse convertido en el primero de los líderes mentores de la tradición bochista y PLDista, y por lo tanto no exponerse al ridículo inmenso de que lo sublime se convierta ¿en qué? Ridículo. En ridículo.